Y acompáñeme con su Biblia, por favor, al segundo libro de las Crónicas. Capítulo 34, verso 8. Cuando lo tenga, indíqueme con un amén, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, verso 3. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. ¿Quién dice? David. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos titulado precisamente Reformas o Reformas del Corazón. Hemos estado hablando en relación a este personaje llamado Josías, el cual era un rey, básicamente era del linaje de David. Y la semana pasada hablábamos cómo es que el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas y el libro de Samuel nos muestra esa parte histórica de los reyes, de los sacerdotes, de los levitas, de los profetas también, pero principalmente también del pueblo. Cómo es que cuando históricamente podemos aprender en relación a esta nación, a este pueblo de Dios, cómo es que hay historia que es de bendición para nosotros, hermanos, debido a que podemos observar cómo es que el comportamiento del ser humano, pero principalmente el comportamiento del Hijo de Dios, se debe de procurar en una fe cristiana. Precisamente la semana pasada hablábamos cómo es que este joven rey, cuando se sienta en el trono, este joven rey se le conoce y popularmente como uno de los principales reformadores, o en su efecto, uno de los avivamientos que existieron en el Antiguo Testamento. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de la palabra avivamiento, que la palabra avivamiento por lo general la relacionan popularmente hablando, y lo diré así, aunque es erróneo o limitado, lo relacionan con una actividad muy carismática en la fe, en el sentido de que muchas lenguas, la gente se cae, hay un ambiente, que los cultos duran muchas horas, que las personas andan danzando, y generalmente en el lenguaje popular, tanto como cristiano como no cristiano, le han dado esa connotación al avivamiento. Sin embargo, en realidad la palabra avivamiento no necesariamente es todo eso. En realidad la palabra avivamiento tiene que ver con una reacción que devuelve la vida del creyente a su estado original de su relación con Dios. En otras palabras, un cristiano comprometido, un cristiano que ama a Dios, un cristiano apasionado, una iglesia que cumple la gran comisión, una iglesia que da fruto. En realidad, de acuerdo a la Biblia, eso es un avivamiento, y fue lo que está registrado en la Biblia. Sin embargo, fíjese que para poder llegar a un avivamiento histórica y bíblicamente, también está comprobado que hay pasos para poder llegar a él. Y precisamente tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay historia de cómo es que en una época de la generación de los hijos de Dios llegaron a esa vida espiritual, y precisamente todos pasaron por una reforma. Cuando se habla de una reforma, se habla de cambios. Porque yo le voy a decir una cosa: no puede haber un avivamiento en una iglesia o en un cristiano si no hay cambios. No puede haber un cambio de mejoría, no puede haber una progresión de la presencia de Dios en la fe o en la vida de un cristiano si primeramente no hay cambios. Es difícil pensar que cuando las personas no cambian, pueden contener o pueden llegar o se pueden direccionar a los avivamientos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir de manera histórica cómo es que este rey Josías, usado por Dios,
se convirtió en esa pieza clave, en ese personaje que logró entender que para verdaderamente ver algo diferente en su fe cristiana, para verdaderamente ver algo que beneficiara a una nación, que beneficiara a su linaje, que beneficiara a su familia, que beneficiara a sus hijos, primeramente él tuvo que comprender que algo tenía que suceder en él. Hermanos, estamos rodeados de personas que en ocasiones observamos cómo es que justifican, cómo es que replican o cómo es que se quejan o cómo es que limitan su vida y dicen, si las cosas fueran diferentes, si mi esposo fuera diferente, si el gobierno fuera diferente, si la economía fuera diferente, estaríamos en una mejor posición cristiana. Y yo le voy a decir una cosa, aunque lógicamente eso puede ser un escalón para llegar a ese lugar, en realidad, de acuerdo a la Biblia, ese no es el epicentro, o esa no es la raíz, o ese no es el origen de las cosas cuando cambian. Verdaderamente las cosas cambian cuando internamente, cuando interiormente yo empiezo a comprender que en mí se encuentran las mayores decisiones para verdaderamente ver cambios a mi alrededor. Y traigo a la memoria aquella anécdota que hace tiempo leí de un hombre que iba todas las mañanas a las orillas del mar. Y se dice que este hombre iba y agarraba precisamente lo que venían siendo todas esas conchas que durante la noche el mar las hacía para enfrente, porque el mar de noche avanza, pero de día, conforme va amaneciendo, se va retractando, se va yendo hacia atrás. Y este hombre, dice la historia, que todas esas conchas que estaban ahí, él las agarraba y las aventaba nuevamente al mar. Había un hombre que lo veía que hacer eso todos los días. Y un día se animó y le dijo, yo me he fijado que usted por mucho tiempo toma esas conchas y las vuelve a aventar al mar. Y le dice este hombre, ¿está de acuerdo que son miles de conchas? ¿Está de acuerdo que ni aún toda una mañana usted va a terminar? ¿Está de acuerdo que usted en realidad solo está haciendo algo que muy probablemente durante la noche vuelvan a repetir y volver a la arena una vez más? Y le dijo, sí estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero por lo menos aprovecho las oportunidades para poder hacer cambios sobre algunas de ellas. Y yo le voy a decir algo, por muy difícil que esté la fe cristiana, por muy difícil que esté la economía, por muy difícil que esté la vida moral y la vida cultural, eso no es justificable para nosotros no hacer cambios en nuestra vida que beneficien a las personas que más amamos. Eso no lo es. Y está comprobado porque Josías es un ejemplo de un hombre que veíamos la semana pasada que este reformador, como se le conoce, este hombre que hizo cambios sobre una nación, que no los mencioné en su totalidad, porque van con el desarrollo del mensaje. Este hombre veíamos la semana pasada cómo es que primeramente hizo cambios en él, en donde dejó de observar que si sus antepasados no le habían dejado una buena enseñanza, eso no iba a limitarlo o a detenerlo para él hacer un cambio a futuro sobre su presente. En donde veíamos la semana pasada que no solamente fue ellos, sino que también este hombre comprendió que a pesar de su edad y a pesar de lo que él era, eso no iba a obstaculizar lo que Dios estaba a punto de hacer de su vida. Y cómo es que básicamente una vez que encuentra la ley y se la leen, su corazón se desgarra y su corazón va delante de Dios y manda a sus siervos a buscar a una profetisa. Y esta mujer va con el mensaje de Dios y le dice, por cuanto tu corazón se ha entenercido. Una manera de decir, por cuanto has quebrado, por cuanto has rasgado tu interior. Y veíamos cómo es que Dios, a través de esta profetisa, Hulda, cómo es que Dios le abre la puerta, por así decirlo, para ahora ir a la segunda etapa de lo que es una reforma. Voy a ser consecuente en mi frase. Si durante la semana usted meditó en el mensaje, usted le dijo al Señor, sí es cierto, hay áreas de mi vida que tienen que cambiar. Y usted fue al Señor en oración y le ha dicho, ¿sabes qué, Señor? Ya no debo de ser así, ya no debo de actuar en ciertas áreas de mi vida así.
y usted entró en ese estado de arrepentimiento, en ese estado de quebranto, hoy voy a hablar de esta segunda parte, de lo que es precisamente cuando un corazón entra en un estado de reforma delante de Dios. En otras palabras, cuando un corazón quiere continuar haciendo los cambios, porque yo le voy a decir una cosa, hermano, no es suficiente con solamente quebrantar el corazón. Quebrantar el corazón es un estado de detener, es un estado de reconocimiento, es un estado de aceptar nuestras culpas o aceptar nuestras fallas o nuestras debilidades o aceptar nuestros malos hábitos. Pero tiene que haber algo más, y de eso es lo que voy a hablar en esta tarde, en esta segunda parte. Por ende, voy a quedarme con el mismo verso, segunda de Crónicas 34:3, en donde vamos a estar viendo cómo es que el rey Josías, cuando recibe la respuesta de Hulda, la profetisa, ahora este hombre hace otras acciones para continuar con la reforma de su corazón. Y precisamente dice, y vuelvo a leer, dice, a los 8 años de su reinado, que básicamente, repito, ya eran 16, era un muchacho de 16 años, porque a los 8 se sentó en el trono, dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Fíjese lo que dice, y a los 12 años comenzó, ¿qué dice? A limpiar a Judá y a Jerusalén. En otras palabras, después de que este hombre trabajó en su interior, después de que este hombre comprendió que había que hacer cambios, ahora dio el siguiente paso de ahora afectar o cambiar o reformar otra área que sin duda alguna, hermano, está cotejada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 9 o del 4 en adelante, perdón. ¿Cómo es que este hombre empezó a hacer cambios para poder verdaderamente continuar con esa reforma? Al punto y al grado que cuando dice la Biblia la palabra limpiar, generalmente nosotros limpiamos cuando algo está sucio. La palabra limpiar aquí en realidad está utilizando un concepto metafórico, porque recordemos que este hombre venía de una linaje o de una descendencia en donde su padre y su abuelo, inclusive hasta su bisabuelo, se habían corrompido delante de Dios. Al punto y al grado que voy a empezar a enumerar algunos aspectos que se encuentran en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, en donde este hombre detalla cuáles fueron los cambios que él hizo. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue que entró al templo, bueno, más bien dicho, quienes eran los que obedecían sus órdenes. Y para ese entonces, un rey anterior había fabricado y había construido utensilios, pero que dentro de la misma casa de Dios, dentro del mismo templo de Dios, se participaban para la adoración de otro dios pagano. O sea, en otras palabras, en la misma casa de Dios, quiero que comprendamos este lenguaje, porque este lenguaje aplica en la vida espiritual. Dentro de la misma casa de Dios, había utensilios que se utilizaban para adoración pagana. En otras palabras, para otras deidades o otros dioses que no pertenecían a Jehová, estos utensilios ya eran parte de ello. Y cuando la Biblia habla de utensilios, es porque eran los mismos utensilios, vamos a llamarlo de manera literal, que Dios le había puesto al pueblo de Dios en el libro de Levítico. A Moisés le estableció que deberían de construirse copas, que deberían de construirse cucharas, cucharones, que deberían de construirse bandejas, que deberían de construirse diferentes artefactos, que todos ellos servirían para el uso exclusivo de la adoración a Dios. O sea, en otras palabras, eran brazos para llevar la adoración a Dios. Y el pueblo de Dios, los reyes anteriores, habían hecho eso pagano y lo habían metido a la casa de Dios. Eso era suciedad, hermanos. Porque es como si yo dijera, usted tiene algo en su casa que es sagrado para usted. Mire, voy a usar un ejemplo porque creo que algunos me van a entender en su mayoría. Yo sé que aquí hay hermanas que tuvieron la costumbre o tienen la costumbre de guardar las vajillas en sus casas. ¿Sí las recuerdan, hermanas? Son sagradas. Y luego imagínense que llegue el nieto, el hermano en la fe, el pastor,
y que agarre esa taza sagrada y de ahí se sirva un quick. 2, 3 se van a desgarrar las vestiduras, porque es sagrado, es consagrado, porque es suyo. Pues precisamente el pueblo de Dios, dentro del mismo templo de Dios, aunque eran de oro y aunque eran similares a las de cualquier otro Dios que recibía adoración, la diferencia estaba que no le pertenecían a Dios. Y no solo ello, sino más adelante dice el libro de los Reyes capítulo 23, que inclusive en las entradas de los atrios del templo de la casa de Dios habían puesto estatuas. Cuando Dios les había establecido que todo el lugar, todo el templo, con el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, todo era consagrado para Dios. Y otro rey se le ocurrió la idea de agarrar unas imágenes y ponerlas prácticamente en las esquinas, que visiblemente significan la parte principal cuando tú llegas a un lugar y tú observas en tu primera imagen y en tu primer memoria lo que tienes enfrente de ti que te motiva a hacer. O sea, en otras palabras, otros reyes agarraron estas estatuas de oro y las pusieron enfrente del templo de Dios. Y eso no era todo. Estos hombres, otros reyes previo al rey Josías, dice la Biblia que se iban a los lugares altos. Y en los lugares altos consagraban lugares y empezaban a hacer sacrificios a las deidades. Pero ¿sabe cuál era el problema de esto? El problema era que los mismos sacerdotes que habían sido instruidos bajo la ley mosaica, que conocían todo el procedimiento para llevarle adoración a Dios, exclusiva a Dios, ellos mismos eran utilizados para llevar ahora adoración, pero a las deidades paganas. Mire, cuando todo esto se lleva al estudio de la palabra de Dios, era para que se volviera loco un hombre de Dios. Era para que un hombre de Dios al mirar las estatuas paganas en los atrios, para que un hombre de Dios cuando viera utensilios paganos dentro del templo utilizados exclusivamente para el paganismo, cuando uno miraba los lugares altos y veía que llegaban hombres y llevaban sacrificio, y luego los sacerdotes del pueblo de Dios, era para que un hombre de Dios se volviera loco. Porque básicamente todo lo que le pertenecía a Dios, que era sagrado y consagrado para el Señor, estaba literalmente sucio. Y dice la palabra de Dios que este hombre se dedicó y comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿Sabes? En aquellos tiempos observar el templo era la imagen de la adoración a Dios. Pero cuando aplicamos esto a nuestra fe cristiana, a nuestra relación con Dios, a nuestra vida en Dios, al entendimiento de nuestro crecimiento, esto se refiere básicamente o principalmente cuando nuestra comunión con Dios, nosotros estamos mezclando sobre nuestra manera de vivir lo que no le pertenece a Dios. Y aunque ambos pueden coexistir, aunque yo puedo utilizar mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mis pies, mis pensamientos para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas, la realidad es que si realmente yo quiero hacer una reforma en mi vida, si realmente yo quiero cambiar las cosas, si realmente yo quiero crecer, si realmente yo quiero dar un cambio a mi comunión con Dios, es menester y es necesario aplicar una limpieza espiritual en mi vida a tal punto y a tal grado que deje de participar en esto, en aquello, tanto como público como privado, que afecta mi relación con Dios. Mira, el problema de todo esto es que el pueblo se había acostumbrado a esto. Ya era costumbre entre los mismos habitantes de Jerusalén y de Judá el mirar al llegar al cierto tiempo a la entrada del templo y ver los atrios, estatuas paganas, ya se habían acostumbrado. El mirar a los habitantes de Jerusalén y de Judá, llegar a los sacerdotes, y llegar al lugar santísimo, al lugar santo y observar lo que sucedía, ya se habían acostumbrado. Los habitantes que subían a las montañas y llevaban adoración a Dios aparentemente, ya se habían acostumbrado. Y sabes, uno de los mayores problemas en la fe cristiana que evitan que podamos crecer, que podamos cambiar, que podamos mejorar, que podamos ver más allá en nuestra comunión con Dios, es cuando nos acostumbramos a las cosas indebidas. Y ahí es donde entra esa parte cristiana, hermano.
en donde debemos de luchar lo necesario, en donde debemos de confrontar lo necesario, en donde debemos de objetar lo necesario y lo tenemos que limpiar de nuestra comunión con Dios. Tú te conoces mejor que tú mismo. Tú te conoces mejor. No es necesario que venga un profeta, no es necesario que venga una persona que tenga el don de discernimiento. No es necesario que alguien te diga, lo soñé hacer aquello, hermano. No es necesario que inclusive Dios te mande y llame tu atención a través de algo para corregirte. No es necesario, hermano. Hoy estamos escuchando lo mismo que Josías veía todos los días. Este hombre como rey de Jerusalén y de Judá, de Israel, este hombre estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y este hombre tuvo que confrontar la realidad y darse cuenta que aunque el pueblo ya se había acostumbrado, aunque los sacerdotes ya se habían acostumbrado, no estaba bien delante de Dios. Aunque tú y yo nos acostumbremos a tener áreas de nuestro corazón, aunque tú y yo ya digamos, bueno, es que así ya ni modo, así ya que se puede hacer, la realidad es que se tienen que limpiar de manera oportuna y de manera correcta para comprender que la reforma puede llegar conforme a los propósitos de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes luchando con un mal hábito? ¿Cuánto tiempo tienes con esos pensamientos? ¿Cuánto tiempo tiene ocultando algo? ¿Cuánto tiempo tiene acostumbrándose? ¿Y por qué no decirlo? A mí me han dicho hermanos, pastor, es que esto es algo de la vida cristiana, casi a todos los cristianos nos pasa. Sí, pero una cosa es que nos acostumbremos a él y otra muy diferente a que estemos trabajando en nuestra fe cristiana porque queremos hacer cambios a favor de nuestra comunión con Dios. Y Josías, dice la Biblia, que llegaban sus súbditos y que arrancaban las estatuas, que quitaban a los sacerdotes, que rompían lo que tenían que quebrar, que destazaban lo que tenían que quebrar, al punto y al grado que usted lee segundo de Reyes 23, y a algunos de ellos les costó la vida. Porque el que murieran los sacerdotes, no es que Dios no tuviera misericordia de ellos, es que se tenía que marcar un ejemplo, que no todo podía continuar así. Y hay áreas de nuestra vida, hermano, que cuando las metaforizamos es igual. Hay áreas de nuestra vida, perdón la metáfora que voy a utilizar, pero las tenemos que matar. No podemos tener compasión de ellas. Tenemos que cortar de tajo. Tenemos que romper, tenemos que abandonar, tenemos que destruir, porque la verdad es que si las dejamos, tarde que temprano vuelven a sanarse y vuelven a crecer. Pero ¿qué más hizo Josías? Dice precisamente, Segunda de Reyes 34, verso 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, porque ya había limpiado, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller. ¿Para qué dice? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, no solo se trata de limpiar, no solo se trata de abandonar, no solo se trata de destruir, también se trata de limpiar y de reparar. La palabra reparar en sí tiene que ver con algo que está descompuesto, con algo que no sirve por el momento, con algo que está dañado, pero al momento de cambiarle una pieza, o al momento de hacerle alguna reparación, esa cosa, esa pieza, ese objeto vuelve nuevamente a funcionar. Algunos estudiosos dicen que la casa de Dios estaba muy abandonada, que aunque había muchos utensilios para los dioses paganos, la realidad es que la estructura de la casa de Dios, la estructura que Dios había edificado por medio de Salomón, algunos creen que tenía daños visibles. Que mientras los otros dioses paganos ponían sus objetos nuevos y sobre de ellos cuidaban y prestaban atención, lo que representaba en sí la estructura de la casa de Dios estaba dañada. Es como cuando, voy a poner un ejemplo, es como cuando nos compramos un carro
Y de repente con el paso del tiempo ya lo traemos como acordeón, medio chocado. Otra raya al tigre. Pero nosotros decimos, ¿pero qué? ¿Tiene un estéreo nuevo y de pantalla? Es más, hasta es touchscreen. Mire, yo le aplasto, pastor, y se mueve. Para nosotros, el estar observando constantemente algo que nos gusta, sin darnos cuenta, nosotros pasamos por alto todo lo que está sucediendo por fuera. Estos sacerdotes, estos habitantes y los otros reyes, en realidad pasaron por alto que lo que verdaderamente importaba, que era la casa de Dios, se había descuidado a tal punto y a tal grado que ahora eso estaba dañado. ¿Quién no se siente satisfecho porque logra pagar su casa? ¡Qué bendición! ¿Quién no se siente satisfecho porque se compró un auto? ¡Qué bueno! ¿Quién no se siente satisfecho porque pagó una tarjeta de crédito y la tiene en ceros? ¿Quién no se siente satisfecho porque gana más que el año pasado? Y realmente todo eso es bueno, hermano. Pero aquí estamos hablando que el rey Josías, en realidad todo eso lo veía como algo no solamente secundario, sino como que no se estaba realmente cambiando lo que verdaderamente importaba. Y empezó a reparar la casa de Dios. ¿Y sabes cómo aplicaría para nosotros reparar la casa de Dios de nuestra vida diaria? Es cuando comenzamos ahora a prestar atención a nuestra vida espiritual. Tal vez, seré muy sincero, tal vez tú puedes caminar y puedes correr. Pero hago una pregunta muy seria, metafóricamente hablando. ¿Puedes caminar espiritualmente por fe? ¿Puedes mantenerte de pie por fe? ¿Puedes mantener tu gozo estable? ¿Puedes mantener tu templanza firme? Porque esos son aspectos espirituales que si por alguna razón están dañados o están descompuestos o están enfermos o están descuidados, el rey Josías ahora se dedicó a reparar. Se dedicó a utilizar los instrumentos, las piezas, los trabajadores adecuados para que ahora la casa de Dios volviera nuevamente a aquello que ya no servía, aquello que estaba descompuesto, volviera a su estado de actividad normal. Voy a utilizar un ejemplo a manera de imaginación. Había afuera de los atrios de la casa de Dios estatuas muy imponentes de dioses paganos, pero las puertas, estoy usando mi imaginación, las puertas estaban dañadas. Oiga, como nos pasa a los mexicanos, o lo digo por mí, mientras no se caiga la puerta, todo está bien. ¿Amén o no amén? Mientras el carro no nos deje tirado, no vamos con el mecánico. Porque ¿qué decimos? Todavía aguanta. Esos Fords aguantan. Porque la realidad es que mientras no nos deje tirados, no sentimos el sentido de responsabilidad de repararlo. Espiritualmente a veces así sucede. A veces no sentimos la necesidad de reparar áreas de nuestra vida espiritual. Porque todavía avanzan. Arrastras, pero avanzan. A lástima, pero avanzan. Como dijo y repito la frase de una hermana que se congregaba aquí, que ve los dos sermones todavía, las prédicas, los cultos. Decía, pastor, me lo decía a manera de broma, lo quiero aclarar. Dice, si Cristo viene, dice, no le hace con que me agarre de donde pueda y me lleve de panzazo. Porque a veces tenemos el concepto y la idea que con que el hecho de que las cosas apenas funcionen, en realidad todavía no necesitan ser reparadas. Y el rey Josías hizo a bien reparar para que volvieran a funcionar. Hizo a bien, ¿por qué no decirlo? Al punto necesario de invertir tiempo, de invertir dinero, de invertir en trabajadores,
Porque la casa de Dios tenía que volver a lucir y a volver a funcionar como era antes. Porque la casa de Dios es algo importante. Porque la casa de Dios tiene que hermosearse. Porque la casa de Dios es un lugar sagrado. Y lo mismo digo de nuestra comunión con Dios. Nuestra vida cristiana tiene que brillar, tiene que relucir, tiene que dar el aspecto, la idea y el reflejo, la manifestación de que somos hijos de Dios. Estamos bendecidos, estamos en victoria. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay razón y no hay motivo, perdón la expresión, para andar dando lástimas en la fe, hermano mío. Y el rey Josías se dio a la tarea de reparar. Porque no es lo mismo limpiar que reparar. Limpiar tiene que ver con remover. Y reparar tiene que volver a la función anterior. Pero no solo ello, sino que también este hombre hizo algo más en la reforma para que llegase a ver lo que sucedió. Y mire precisamente lo que dice el verso 10. Dice, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar, pero fíjese lo que dice aquí la frase, escribió el cronista. ¿Y para qué? Restaurar el templo. ¿Sabía usted que reparar y restaurar no es lo mismo, hermano? No es lo mismo. Hay personas que tienen la idea que es lo mismo. No. Reparar tiene que ver con mover algo para volverlo a corregir y que vuelva a estar ahí. Pero le voy a poner un ejemplo que mis hermanos que son electricistas, mecánicos, que meten las manos para hacer cambios y mejorías, entienden esto. Mis hermanos que son electricistas, ellos saben que cuando van a ver un trabajo, hay ocasiones que el cliente o el negocio dice, no más con que vuelva a prender la luz. ¿Sí, verdad? Todos queremos eso. Pero cuando ellos observan, hay un punto y hay ocasiones en donde ellos dicen, es que no va a funcionar cambiando la pieza. ¿Y qué tiene que hacer? Le dicen a ellos. Tiene que cambiar todo el cable. Eso no es reparar, eso es restaurar. Porque restaurar tiene que ver con volver al estado anterior. Y para las personas y para el cliente es incomprensible pensar que hay cosas que se tienen que restaurar. Nosotros como clientes tenemos la impresión que todo se trata nomás de quitar y de poner una pieza, pero ellos bien saben que a veces no es así. Mis hermanos que son mecánicos también lo sabemos. Y no porque lo sea, porque me ha tocado hacer. A veces me he sentido en la necesidad de que quisiera simplemente cambiar una banda nomás. Pero la realidad es que a veces se tiene que cambiar el valero. Y a veces se tiene que abrir más. Y se tienen que cambiar otras piezas. Y se termina restaurando toda esa parte del sistema automotriz. En la fe cristiana hay una gran similitud. Hay ocasiones en donde nosotros tenemos que reparar algunas áreas de nuestra vida. Pero la realidad, hermano, es que hay otras ocasiones en donde debemos de restaurarlas. Hay otras ocasiones en donde definitivamente tienen que volver a su estado original. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de la palabra restaurar? Que la palabra restaurar es algo que se profundiza más al punto y al grado que se dice que inclusive queda mejor que su estado inicial. ¿Y sabe por qué? Porque básicamente le vuelven a meter una mejor tecnología o le vuelven a meter algo de mayor o de mejor calidad que fue progresando. En la fe cristiana es igual. Conforme nosotros vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, si nos atrevemos a hacer restauraciones sobre nuestra comunión con Dios, vamos a recibir más de parte de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es cierto lo que algunos predicadores dicen, algunos hermanos antiguamente dicen. Antes, las tentaciones no eran tan severas como ahora. Y sí es cierto, hermano. Antes las tentaciones no eran tan severas. Antes para que un cristiano pecara le costaba tiempo y dinero. Y le costaba caminar y le costaba viajar. Pero hoy en día las tentaciones literalmente ya están tan simplemente a la vista de nuestra mano, principalmente. Pero cuando un hijo de Dios empieza a hacer restauraciones en su fe cristiana, restauraciones en su comunión con Dios, ya no estás reparando,
vas a volver a decirle al Señor, quiero volver a mi primer amor. Quiero que restaures mis pensamientos una vez más. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Si nosotros los cristianos, que tenemos muchos años en el Evangelio, volviéramos a la práctica de nuestra fe cristiana de muchos años atrás, usted y yo sabemos perfectamente que no estaríamos en esta condición. Y lo digo para vergüenza, no crea que lo digo meramente como algo para lucirse. La realidad es que con el paso de los años y con la vida que llevamos, vamos descuidando más nuestra relación con Dios. Vamos limitando más nuestra vida espiritual. Vamos llenándonos de actividades, de afanes, de compromisos, y no son equívocos muchos de ellos, al punto y al grado que nuestra comunión con Dios ya no es la misma que años atrás. Pero yo te voy a decir algo esta tarde. El rey Josías hizo a bien en poner su mirada en lo que verdaderamente él entendía y comprendía que Dios quería para su vida. Y él comprendió que aunque a su corta edad él no logró ver ni la sombra de lo que era el pueblo de Dios en los tiempos de David, el pueblo de Dios en los tiempos de Salomón en sus inicios, el pueblo de Dios cuando Dios estaba con los jueces en las épocas en donde estaba verdaderamente la protección de Dios, porque el pueblo buscaba a Dios, él sí entendió algo, que las memorias y los libros databan que había un Dios que era grande y poderoso. Y había un Dios que había hecho caer a sus enemigos. Y había un Dios que había derribado a los gigantes. Y había un Dios inclusive que había derribado los muros de Jericó por un pueblo que había levantado la voz y declarado que Dios les había dado Canaán. Y seguramente lo tuvo que leer porque le trajeron la Torá, el recordatorio, la memoria de lo que Dios había hecho cuando el pueblo estaba en el desierto. Y seguramente tuvo que llenar su corazón de fe, de ánimo y nuevamente de decir, aunque mis ojos no lo hayan visto, yo sé que sucedió y puede volver a suceder. El pueblo de Dios puede volver a buscar a Dios. Y dice la palabra de Dios que debido a que este hombre limpió, reparó y reconstruyó o restauró, dice la palabra de Dios que ese fue el siguiente paso para el avivamiento, la reforma, el cambio, la bendición. Hermanos míos, ¿quieres que realmente Dios vuelva a la fe que tenías antes? Vuelve a ser ese cristiano de antes, pero restaurado, mejor. ¿Te acuerdas cuando orábamos por las cosas y sucedían milagros? No era casualidad, es que había una búsqueda. ¿Te acuerdas cuando completábamos? Hablo en plural, pongo el ejemplo de cualquier cristiano. No creas que hablo por mí necesariamente. Y podíamos ver un crecimiento económico. No era porque teníamos mejor paga. Éramos porque teníamos más sabiduría de la que lamentablemente ahora tenemos. El pueblo de Dios estaba en crisis. Estaba en crisis espiritual. Todos tenían trabajo. El pueblo tenía sus casas. La gente comía. Se hacían sacrificios dentro de la casa de Dios, aunque no eran para Dios. Había utensilios paganos. La gente estaba hasta cierta medida cómoda con su manera de vivir. No les faltaba nada. Pero lo que la Biblia sí enseña es que cuando el pueblo de Dios históricamente entraba en una crisis espiritual, aunque literalmente no sucedía, solo era cuestión de tiempo para que llegara la desgracia, el castigo, la corrección de sus malas acciones delante de Dios. Y sabes, muchas de las veces vienen épocas y temporadas a nuestra vida en donde observamos, pero no queremos cambiar. En donde observamos, pero preferimos estar en la condición en la que estamos. El rey Josías tuvo a bien a restaurar el templo. Porque no necesita caerse el techo para saber que el techo está dañado.
No necesita estar el piso con un agujero para saber que el piso se puede caer. No necesita estar una pared de lado para saber que en cualquier movimiento se puede ir para un lado. Cuando hacemos conciencia en nuestra vida espiritual, hablaré con mucho aprecio, hermano. Si en esta tarde, en esta época de tu vida, en esta etapa de tu año 2026, no ves avance, ves estancamiento, espiritualmente hablando estoy hablando, no ves progreso, al contrario, ves dificultad, ves confusión, ves necesidad, espiritualmente hablando, ves comodidad, ves relajación, y tú dices, al cabo Dios es misericordioso, no te confíes. Porque si Josías se hubiera confiado, lamentablemente y seguramente Josías hubiera llevado más al declive que sus padres anteriores. Pero Josías tuvo que detener todo. Yo quiero que figures junto conmigo que después de llevar una vida tan normal entre Jerusalén y Judá, llegara el rey y estableciera reformas y se empezaran a caer los dioses paganos. Se hicieron añicos, dice la Biblia, los hicieron polvo. Y yo me imagino que las personas empezaron a ver un cambio en sus vidas, en el sentido de que ya no estaban siendo bajo la normalidad de lo que se veía. Y seguramente tuvo que haber gente que objetó, porque en todo lugar en donde hay un cambio siempre hay alguien que objeta. Es lo mismo que sucede en nuestra fe cristiana. Si nosotros estableciéramos cambios en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en pro de la comunión con Dios más profunda, yo le aseguro que muchas personas se objetarían, muchas personas se incomodarían, llamarían religiosidad, llamarían legalismo, llamarían exageración. Pero la realidad es que no puede llegar una reforma si no hay cambios en donde se limpie la fe cristiana y la comunión con Dios. No puede haber un cambio, hermano mío, así. Yo imagino a Josías, cuando la gente empezó a notar que él edictó, en otras palabras, él firmó, él aprobó para que se empezasen a reparar las piezas y empezaran a funcionar una vez más. Ya no era para el paganismo, ya no era para la comunidad, ya no era para ellos mismos, ahora era para la causa del Señor. O sea, en otras palabras, ya no nos complacemos a nosotros mismos, ahora complacemos a nuestro Señor. Es como nos pasa a algunos. A mí me pasa seguido. A veces estoy en la cama y nomás estoy pensando, ya me tengo que levantar. Esta mañana me pasó. Y le dije, Espíritu Santo, perdóname, pero es que está tan a gusto aquí donde estoy. En serio. Y luego volteaba a ver a mi esposa. Bueno, no así, pero le exagero. Y yo decía, ¡qué envidia! Y pasaban unos minutos y sonaba mi segunda alarma, porque pongo como 6 alarmas y cada ratito me dice, pon una y levántate. Le digo, es que no me levanto, necesito unas 6, 7. Y sonaba la segunda alarma. Y yo me alentaba a mí mismo y me decía esta mañana, decía, ¿qué tanto son otros 10 minutos? Y me quedaba dormido y pasó media hora. Dije, perdóname otra vez, Señor. Y como dijo un hermano, de perdón en perdón no vas a llegar lejos, hermano. Hasta que finalmente me levanté y dije a mí mismo, se llama responsabilidad. Se llama deber. Y te platico esto porque yo sé que si no te pasa en esta parte de tu vida, te pasa en otras. En donde postergamos los cambios, postergamos las decisiones, justificamos las cosas. Josías empezó a derribar, empezó a limpiar, empezó a arreglar la casa de Dios. Es necesario empezar a arreglarnos a nosotros mismos espiritualmente hablando. Y cuando ya no se puede arreglar algo, ya no se puede reparar algo, hay que ser totalmente conscientes y sinceros y tenemos que restaurar algo. Tenemos que restaurarlo. Tenemos que decirle a Dios, quiero volver a mi estado original. Pero tú irás a decir, pastor, tengo 4 hijos,
tengo una deuda, tengo un carro, tengo una tarjeta, tengo que salir a trabajar. Otros irán a decir, ya no tengo las fuerzas de hace 30 años. Otros irán a decir, pastor, es que ya las cosas cambiaron. Estoy totalmente de acuerdo con usted y a mí también me pasa lo mismo. Pero una cosa sí estoy convencido. Si no hacemos cambios, si no mejoramos, si no volvemos al estado que la Biblia nos llama a vivir, yo te aseguro que tarde que temprano nos va a pasar lo mismo que a este pueblo. Vamos a volver a dejar entrar lo pagano a nuestra comunión con Dios. Vamos a descuidar nuestra comunión con Dios y unas cosas van a quedar lastimadas. Vamos a ensuciar nuestra mente y nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestras reacciones y vamos a volver a nuestro estado de comodidad y vamos a volver a nuestro estado antiguo. ¿Por qué? Porque mientras no le afecte a nadie, todo está bien. Y Josías se atrevió a restaurar el templo. Por eso lo llaman el gran reformador. Porque hizo cambios. ¿Los cambios duelen? Mucho. Y no pregúntele a los que hacen ejercicio. ¿A poco usted cree que salen del ejercicio como pajaritos saltando? No. Salen cansados, adoloridos. Pero ellos no piensan en lo que están viviendo, el presente. Ellos piensan en el beneficio de salud y físico que van a tener con el paso del tiempo. Tal vez el venir a orar esta tarde, tal vez no vas a ver el cambio en este momento. Tal vez no lo vas a ver ahorita. Tal vez va a ser un domingo más, en el sentido de que vas a volver a tus actividades y a tus afanes. Pero una cosa sí te digo. Si empiezas tú y yo a limpiar, a reparar y a restaurar, el tiempo nos dará la razón de que hicimos la mejor decisión para poder hacer cambios en nuestra fe cristiana. Vénganse, hermanos, ya finalicé. No se trata de querer cambiar todo en un momento. Porque seguramente hay cosas que toman tiempo para cambiar. Es la verdad. Hay cosas que toman tiempo para cambiar. Pero hay otras que se pueden hacer desde ya. A Josías, no creas tú que en una tarde derribó todos los altares. Sorprendas, hermano. Pasaron meses. No creas que en una tarde repararon la casa de Dios. Pasaron meses. No creas que en una tarde reconstruyeron, restauraron el templo. Pasó tiempo. Pero esto le contó como un paso más para volver a convertirse y volver a convertir a la nación de Israel en poner su rostro en el Señor una vez más. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde.